Bienvenidas, bienvenidos un lunes más. Hoy vamos a trabajar un poquito más. Va a tener un mayor protagonismo la práctica meditativa en sí. Así que si estás viendo este vídeo desde el canal de YouTube, cuando ya esté subido allí, ten en cuenta esto, que no va a ser esta vez tantas enseñanzas o tanta charla. De mi parte vamos a ir alternando algunas ideas que voy a ir compartiendo, pero el rol protagónico lo va a tener la práctica. Y mi ilusión, mi interés es que visitéis periódicamente el canal de YouTube del centro. Me estoy pareciendo a un youtuber, pero no estoy en Andorra, estoy en Madrid. En el que os invito a que visitéis el canal de YouTube. Por ejemplo, esto que estamos grabando ahora, por si en algún momento sentís que os puedo acompañar con alguna reflexión, con algún momento de práctica en conjunto, pues allí tenéis el recurso, ¿sí? O lo que estáis familiarizados con la práctica de Chenrezig, allí también está grabada, que me gustaría pues potenciar la comunicación entre ustedes y el canal de YouTube del centro. Vamos a tomarnos estos primeros minutos, como siempre. Comienza haciendo 3 respiraciones lentas, profundas. Y esa lentitud, esa profundidad, ¿no? Como esa idea que a veces hemos trabajado de respirarnos a nosotros mismos. Y esto es esa asociación de la respiración y la presencia. De que te experimentes a ti mismo, que te experimentes a ti misma en este preciso instante, en el que comienzas a entablar un amable diálogo silencioso contigo misma, contigo mismo, contigo misma. Como esos profundos diálogos silenciosos con nuestros seres más queridos, en los que sabemos que cualquier palabra que digamos va a empobrecer esa profunda comunicación. Es la idea de resignificar el silencio. Ese silencio a veces inhóspito, árido, que nos separa entre nosotros y que nos separa a nosotros con los otros. Ese silencio que a veces es expresión de una conflictividad latente, un silencio en el que poco a poco va comenzando a visibilizarse una amenaza. Vamos a resignificar ese silencio, comprendiendo que en él estamos estabilizando una relación absolutamente leal, honesta y de profunda amistad con nosotros mismos. Una profunda amistad de estos distintos yoes que nos componen. El yo identitario, el yo social, el yo profesional, laboral, el yo relacional. Todos estos pequeños yoes vuelven a casa. Y descansan de sí mismos en ese yo mayor y absoluto.
Eso es tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Tomar refugio con el propósito de alcanzar la cúspide de la sabiduría y de la compasión, refugiándonos en la Sangha, un sentimiento comunitario de humanidad compartida, en el que podemos expresar desde esa naturaleza y esa esencia búdica, desde esa naturaleza y esa esencia sabia y compasiva, ese vaso comunicante que promueve el encuentro con uno mismo y el encuentro con los demás. Vamos a, como diría Songye Rinpoche, como si presentáramos a dos amigos, el cuerpo y la mente. Vamos a intentar que se hagan íntimos amigos. Llevamos nuestra atención, por lo tanto, al cuerpo. La atención es esa capacidad despierta, lúcida, vividamente inteligente de nuestra mente. Que toma contacto y aúna en una única experiencia el reconocernos siendo en un cuerpo. Nos estamos tomando unos momentos, unos minutos, para apreciar este hecho extraordinario de estar siendo en un cuerpo. Y reconocemos sin valoración, simplemente ejercitamos esa capacidad de reconocer y permanecer en ese reconocimiento. Aquí este trabajo entre esa capacidad lúcida de la mente de observar, de conocer, y esa cualidad de permanecer en ese mero reconocimiento, y nos ayudamos con algo con lo que tan rápidamente puede intimar, que son las sensaciones físicas y la idea de la totalidad de un cuerpo. Y esta es una experiencia que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Esto es lo que siente el cuerpo cuando está andando, esto es lo que siente el cuerpo cuando está descansando, esto es lo que siente el cuerpo cuando está haciendo una y otra cosa también. Mientras permanecemos en esta atención en el cuerpo, uno de los 4 fundamentos de la atención plena del Satipatthana Sutra, esa unión de esa actividad lúcida, reconociendo esta experiencia física, comienza a desplegar una experiencia de calma, de relajación, de serenidad lúcida, despierta. Una sensación y una experiencia de la que no siempre estamos siendo conscientes. Así que lo que ejercitamos aquí lo trasladamos luego a nuestra vida cotidiana.
Habíamos estado compartiendo la idea de relajación, quietud y vigilancia. Ahora es cuando la mente, observando al cuerpo, le puede liberar de tantas tensiones innecesarias. El reconocimiento de la tensión es la puerta de la liberación de esa innecesaria tensión. Por eso se resalta en la postura, aunque no adoptemos formalmente los 7 puntos de Vairocana, la espalda recta, los hombros a una misma altura, relajados, observando la expresión del rostro, que no haya tensión entre los maxilares. Esto también promueve la calma, la actividad relajada más sutil. Tsa Lung Tigles. Podríamos decir que estamos acariciando el cuerpo con nuestra atención. Una caricia maternal. Una caricia maternal que puede calmar nuestras reclamaciones al cuerpo. Porque tal vez no tiene el estado físico que nos gustaría. Muchos ya experimentamos los evidentes cambios de la adultez y de la vejez. Puede ser que notemos un cuerpo cansado, un cuerpo viejo, arrugado, dolido, que no funciona como nos gustaría. Pero esta amable caricia, esta maternal caricia de la atención plena, resalta lo principal. Estás vivo. Y eres el testigo inmediato de esta experiencia vital extraordinaria que protagonizas en primera persona. El milagro de estar vivo. Durante los próximos 10 minutos, nuestra atención va a estar puesta en el cuerpo, estabilizando esa unidad entre la mente que lo observa y el cuerpo que es experimentado. Recuerda, te vas a distraer una y otra vez con esa maternal atención. Reconduce otra vez la atención al cuerpo. No hay mayor amabilidad, no hay mayor amabilidad en la práctica meditativa que el abandonar toda idea de logro o de éxito. Y paradójicamente, allí es cuando más te acercas a una realización plena de lo que es la mente, el conocer la mente. Muy bien, pues allí vamos.
Puedes observar, comprobar la tendencia de la mente a etiquetar. Es su modo operativo, funcional y constante el de, si percibe un sonido, etiquetarlo como cercano, distante, agradable o desagradable. Si hay una sensación física de temperatura, pues también. Y podríamos llevarlo a tantos otros ejemplos, a todo lo sensorial. Habita ese espacio en el que las cosas simplemente suceden y eres ese testigo mayor que observa cómo las cosas simplemente suceden. Sucede el sonido, sucede la sensación táctil de temperatura o de contacto del cuerpo entre sí. Si se cuela algún olor, pues eso es lo que sucede. Si tienes los ojos abiertos, pues lo que ves son simplemente formas. Eso también es atención a la forma. En realidad, cuando decimos atención al cuerpo, es atención a la forma. Y eso incluye si estás con los ojos abiertos o si los abres. No vas como una inquieta ave recorriendo, como un inquieto pájaro recorriendo de rama en rama, recorriendo un mueble tras otro, un objeto tras otro de tu cuarto, sino simplemente te enfocas en una mirada abierta y allí están simplemente los objetos. Esa es la atención a la forma.
Muy bien. Tomamos un pequeño descansito. Vamos a ir alternando alguna idea también con momentos de práctica. Los vamos a ir alargando un poquito más. Hoy, en esto que, releyendo algunas notas y lo que decía en uno de los libros de Songye Rinpoche, que fue el primer Rinpoche oriental que conocí hace casi unos 30 años, 35 años en Argentina, que era su primer viaje también al exterior, desde Nepal directamente a Argentina, que bromeaba mucho tiempo después porque de Argentina fue a Alemania y encontró un contraste marcado entre las maneras y las formas, no una mejor que otra, sino que como su primer contacto había sido Argentina, pensaba que todo era casi tan, que el mundo entero era casi tan, y esto lo digo yo como argentino, casi tan meloso cuando recibes a alguien, ¿no? Entonces él dice, si quieres encontrar un pez, busca en el océano. Si quieres encontrarte a ti mismo, busca en tu mente. Y este es uno de los puntos principales, el de encontrarnos a nosotros mismos. Es posible que con tantas identidades que tenemos, se habla que hay más de 50 yoes que vamos asumiendo. Y no es que nos vayamos transformando como Linda Blair en la película del exorcista, sino estos, los yoes sociales, los yoes comunicacionales, los yoes familiares, etcétera, los distintos roles que tenemos. Que muchas veces entre tantos yoes nos perdemos a nosotros mismos. Es posible que los demás nos encuentren fácilmente. La sobrina se encuentra con el tío, la madre se encuentra con su hijo, el jefe se encuentra con el empleado o viceversa, pero nosotros puede ser que no nos encontremos con nosotros mismos y que inclusive a veces nos escapemos de nosotros mismos porque no nos gusta lo que estamos observando de esos yoes que hemos confundido como nuestra identidad última. Es un tema rico, complejo, que lo voy a abordar de manera muy tangencial y voy a utilizar un lenguaje más cercano. Hoy publiqué en mi cuenta personal de Facebook un comentario, y más que un comentario, lo más valioso es un pequeño extracto de un libro que estoy leyendo con muchísimo gusto. Me parece deliciosa su lectura, que es el último libro de Pablo Dors. Entonces, él va haciendo comentarios y en uno cuenta, hay algo con lo que me he quedado, más allá de la precisión del pasaje que cita del testamento, es que encontraba esto, ¿no? Es una anécdota o más que una anécdota, un pasaje, una historia de Zacarías, un viejo sacerdote que en un momento queda mudo. Entonces es un poco cuando queda sin habla y luego él explora qué es esto de quedarse sin habla. Pero antes de entrar en esa metáfora, muchas veces yo también me siento como ese viejo Zacarías. Y yo creo que independientemente de la edad, todos tenemos algo de ese viejo Zacarías
que se reconoce muchas veces cansado de sí mismo, pero aún así no claudica. Se encuentra cansado de sí mismo, esto lo agrego yo, se encuentra perdido de sí mismo, puede reconocerse viviendo cerca de sí mismo, pero no viviendo en sí mismo. Pero aún así no claudica. Y este es el ánimo que todas las tradiciones espirituales, con el ánimo con que todas las tradiciones espirituales nos alientan, a no claudicar y acercarnos cada vez más a lo que distintas tradiciones van llevando de distintas maneras, a la quinta esencia de aquello que en un momento es inefable. Tathagata Garbha, Sugata Garbha, conciencia base, budeidad, alma, espíritu. La idea del silencio que nos provee la meditación es la de reunificarnos. Tan parcializados que solemos experimentarnos, en tantas parcelas que solemos vernos, pues la idea es sentarnos amigablemente, amistosamente con nosotros, en ese silencio que es mayor que cualquier queja, que cualquier desilusión, que cualquier conflictividad. Un espacio en el que los agravios no encuentran un eco, las amenazas no tienen un eco, como para que lleguen y nos sintamos temerosos o amenazados. Todo se disuelve en ese amoroso silencioso, en ese amoroso silencio, ese silencioso y amoroso espacio. Cuando estamos o nos vemos, nos descubrimos atrapados en ese trance de sentirnos separados, divorciados de nosotros mismos, o que a veces nos sentimos faltos de valía. Creemos que esa naturaleza auténtica, que es nuestro núcleo esencial y vital, llamemos naturaleza búdica, alma o espíritu, nos sentimos que es ajeno a nosotros. Que el despertar espiritual es algo que le pasará a los demás, seguro, pero a nosotros no. Y lo solemos también vivenciar casi con esa misma certeza. Cuando nos sentimos sobrepasados, cuando nos sentimos incapaces de afrontar lo que ha llegado a nuestra vida, solemos sentirnos muy separados de nosotros mismos. ¿Cómo reunificarnos? ¿Cómo encontrarnos con nosotros mismos? Podemos hacer convivir en el silencio podemos hacer convivir en ese silencio interior la búsqueda con el buscador. Podemos hacer que se encuentren lo que nunca ha estado separado. El que busca, el buscador y lo buscado, nuestro corazón último. El buscador es lo buscado. De allí también la invitación a detente. Lleva la quietud, habita la quietud. Ese detente no es solamente el detenimiento o la detención de lo físico, como la respuesta que le dio Buda a Angulimala, aquel maleante y asesino que merodeaba las poblaciones en la época del Buda, asustando a todo el mundo a tal punto que cuando él era divisado en un pueblo todo el mundo se escondía en sus casas.
El Buda, cuando llegó a ese pueblo en el que estaba Angulimala y encontró desierto el pueblo, pues siguió andando, como siempre. Y ante las advertencias de los pobladores de que entrara a sus casas y se refugiara, él siguió confiado andando. ¿Confiado en quién? En sí mismo. Y aunque escuchara las demandas de Angulimala a que se detuviera, él continuó con su marcha hasta que finalmente le respondió: yo ya me he detenido. Angulimala, tan asombrado ante respuesta, pues se coloca delante de él y pregunta cómo es que afirma que se ha detenido. Y el Buda le responde que ya se ha detenido de dañarse a sí mismo y que ya se ha detenido de dañar a los demás. Con lo cual puede continuar con su marcha porque no hay nada que se lo impida. La idea de detente es esta idea de para, stop. Alguna vez decíamos para y huele las rosas. Stop, smell the rose, como dicen los ingleses. Porque podemos pasarnos la vida buscando algo que en realidad está dentro de nosotros y que podríamos encontrar con solo detenernos. Con solo detenernos y prestar más atención. La atención ya no está volcada hacia lo externo, sino que la atención ahora está volcada hacia lo interno. No está volcada hacia lo externo porque no hay nada que resolver. Está volcada hacia lo interno porque hay mucho que explorar y mucho que encontrar. Pero distraídos en nuestros quehaceres diarios, podemos gastar la vida por completo por el camino que conduce a ninguna parte. Con esto también quiero ser muy cuidadoso, o ante esta afirmación quiero ser muy cuidadoso, porque no todos tenemos la extraordinaria posibilidad de dedicarnos un tiempo o una vida por completo a detenernos. La mayor parte de la gente, la mayor parte de la población, no sabe si esta noche dormirá sobre un techo seguro y si habrá un plato de comida al día siguiente. U otros que no están en situaciones tan críticas, pues no sabrán si podrán satisfacer todas las necesidades de sus hijos, estar con sus familiares, etc. Que la vida es muy compleja y demanda mucha atención. Y el hecho de que podamos, entrecomillado, detenernos, es una situación extraordinaria que hay que valorar en su justa dimensión y honrarla de forma contundente y detenernos. En el compendio de plegaria de Champacayo que estamos estudiando los jueves en Budismo Profundo, una de las frases que más me impactó cuando la escuché por primera vez en Bodh Gaya, a la plegaria, en India, es abandonar el viejo hábito de dañarnos mutuamente. Y mutuamente es nosotros, con nosotros, ese daño que nos proveemos a nosotros, que nos infringimos a nosotros mismos, ese daño que a veces infringimos a los demás y ese daño que los demás nos infringen a nosotros. Por eso lo que dice las enseñanzas, cuando conoces tu mente, conoces la mente de los demás. Y conocer la mente, vamos a escribirla en letras minúsculas, es conocer de forma muy cruda todas nuestras confusiones y hacia dónde nos llevan nuestras confusiones. Pero también tenemos esta extraordinaria posibilidad de madurar espiritualmente para ir reconociendo nuestras potencialidades mayores, nuestras cualidades más profundas. Cuando vamos madurando espiritualmente, nuestro anhelo de ver la verdad y de vivir con el corazón abierto es cada vez mayor. En el encuentro anterior citaba también un comentario de Judy Krishnamurti que decía: prestar atención
¿no? Es prestar atención a la verdad, porque hay algo que queremos conocer profundamente. Esta idea la traigo a la práctica contemplativa, a la práctica meditativa. Y este silencio interior, conociendo el cuerpo, conociendo el silencio interior, es acercarnos al conocimiento de la verdad. Hablaba que a veces la verdad tiene un tono crudo. Cuando exploramos los 8 dharmas mundanos, 4 pares de situaciones que se suelen resumir en el miedo y en la esperanza, encontramos también un eco o un espejo de nuestras distracciones habituales. Y la crudeza de esa observación, de conocer la verdad, nos verá como ese movimiento pendular entre el placer y el displacer, el renombre y el anonimato, la ganancia y la pérdida, o la pérdida y la alabanza o la crítica, son 4 movimientos constantes que nos sacuden de forma pendular entre el miedo y la esperanza. Nos gustaría que nuestra vida fuera placer, renombre, ganancia y alabanzas. Pero esto también podría ser fuente constante de confusión y de intoxicarnos con nosotros mismos, de vivir en un ego pequeño, respirarnos, ya que hablábamos hoy, a nosotros mismos sin ventanas ni puertas abiertas en donde entre un fresco aire, el de la conciencia despierta, y en ese ámbito claustrofóbico nos respiremos y nos intoxiquemos de nosotros mismos. El hecho también de que solo veamos el displacer, la pérdida, el anonimato o la alabanza, puede ser que sean esos leños constantes para alimentar ese fuego en el que nos arrojamos nosotros cuando no confiamos en nosotros mismos. Así que una mirada cruda va acompañada en este silencio interior, en este detenernos y dejar de hacernos daño. Dejar de hacernos daños a veces es buscar denodadamente la alabanza, la fama, el placer constante, evitar la crítica, eludir el anonimato, la pérdida o el displacer. Se trata de un proceso gradual de conocernos a nosotros mismos. Vamos a conocernos un poco más a nosotros mismos. Vamos a meditar otros minutos. Vamos a comenzar a explorar esta idea de un silencio interior. Tradicionalmente, el cuarto de los fundamentos de la atención plena, este que le vamos a llamar de manera así muy coloquial, vamos a habitar y a resignificar este silencio, este espacio interior, suele descansar en lo que se llaman las 3 inmovilidades o las 3 quietudes. La inmovilidad del cuerpo, la inmovilidad de la sensación y la inmovilidad de la mente. Pero esta inmovilidad no implica la represión o la sujeción violenta del cuerpo, de la sensación o de la mente, sino que es una invitación a la no reactividad. Este detente que nos lleva a esta quietud, a esta inmovilidad, es observar ese pulso constante a intervenir. Necesario, útil, pero que ahora lo podemos considerar como no imprescindible, como prescindible. Estamos en nuestro sillón, en nuestra silla o en nuestro cojín de meditación y no hay ninguna otra cosa que hacer, no hay nada que hacer. Simplemente vamos a estar siendo. Vamos a tomar primero conciencia de estar siendo en un cuerpo. Y tomar conciencia en un cuerpo durante estos primeros minutos, vamos a recordar que nos ayuda a relajar todas las tensiones innecesarias. Vamos a hacer esto durante los próximos minutos. Y luego, pues vamos a incorporar estas otras instrucciones de cómo ir generando ese espacio interior mayor.
Cierra los ojos y eso puede facilitar ese contacto íntimo y esa unión tan amable, ese sentimiento de lealtad y de reconocer estar siendo en un cuerpo. Como si el cuerpo y la mente, que tanto tiempo han estado tan distanciados, vuelven a encontrarse con la misma alegría, con la misma alegría y afecto que dos amigos que no se han visto por mucho tiempo. Puedes ir haciendo un barrido, si quieres, desde las plantas de los pies. Lo dejo que lo vayas haciendo a tu propio ritmo. Y el ir tomando conciencia de toda una anatomía, y en esa referencia anatómica está puesta allí el reconocimiento de la conciencia y esa unión entre lo físico y lo mental. Y observa si en esos territorios anatómicos hay algún tipo de tensión. Suelta, libera. Ve haciendo un barrido desde la planta de los pies, comenzando por los dedos, el espacio que hay entre ellos. Bien. Ve recorriendo esta idea de que la atención plena va acariciando el cuerpo. Un amable y lúcido reconocimiento, sin más. De la planta de los pies a las pantorrillas, ambas rodillas. Y puedes detenerte en algún punto en particular. Y puedes descubrir si se expresa alguna sensación de temperatura, si hay algo de lo táctil, o si no hay ninguna sensación, que eso también es un descubrimiento de ese estar presente, lúcido, despierto y profundamente amable. Si relajas los hombros, puedes encontrar también que esto tiene una suerte de eco, repercute en los omóplatos, el peso de los brazos, antebrazos, palma y dorso de las manos, etc.
Podríamos utilizar una imagen de la relación entre el cuerpo y la mente, como la relación que hay entre el viento y el mar. Los vientos agitan las aguas del mar como nuestra mente agita a nuestro cuerpo. Los vientos pueden ser la metáfora de nuestras sensaciones, elaboraciones, proyectos, conceptualizaciones, lo que se ha hecho y lo que no, lo correcto, lo incorrecto, los 8 dharmas mundanos, ganancia, pérdida, reconocimiento o anonimato, alabanza o crítica, placer o displacer. Y no estamos cuestionando la necesidad de ser reconocido, querido, del disfrute. Lo que estamos cuestionando son esos momentos o esos movimientos forzados para retener la ganancia, el placer, la fama o el reconocimiento, o para rechazar la pérdida, el displacer, etc. Estamos intentando experimentar una suerte de punto cero entre el miedo y la esperanza. Un punto equilibrado, dinámico, que lo podemos encontrar cuando nos acostumbramos y nos entrenamos a detenernos. En este acostumbramiento o entrenamiento ahora mismo, así como hemos observado nuestra relación con el cuerpo y hemos ido viendo seguramente cómo categorizamos como agradable o desagradable, joven o viejo, flácido o turgente, simplemente experimentar el cuerpo, lo llevamos ahora con las sensaciones y con los pensamientos. Simplemente observa. Sigue observando, simplemente observando, hasta ser consciente que todo es mera observación. Que puede diluirse incluso la idea de estoy observando. Recuerda que el buscador es lo buscado.
Si encuentras cualquier tipo de incomodidad física y si tienes necesidad de moverte, lo haces. Pero lleva la atención a las sensaciones físicas que habrán de cambiar. Pero observa si es realmente una necesidad o es mero aburrimiento y la mente empieza a agitar como el viento lo hace con el mar. Si el viento de la mente comienza a agitar al cuerpo. Si encuentras alguna incomodidad emocional como aburrimiento, irritación, inquietud, pues simplemente obsérvalo. Y recuerda el cansancio del viejo Zacarías, que está cansado de sí mismo, pero aún así no claudica. Está cansado de esas distracciones habituales que le han llevado tan lejos de sí mismo que se ha sentido perdido y que no claudica para poder encontrarse. Todos esos pequeños yoes de yo estoy incómodo, yo estoy irritado, yo estoy aburrido, son todas esas fatigas que por seguir utilizando la imagen son de las que tan cansado está el buen viejo Zacarías. Y no claudica. Reconoce que puede vivir en algo mayor que la irritación y por lo tanto es la serenidad lo que observa la irritación. No claudica y puede encontrar el enojo y desde esa no claudicación se despliega un espacio mayor que calma, que tranquiliza, que serena, que arropa, que cobija.
Si quieres, para marcar una diferencia también, haz 2, 3, 5 inhalaciones como en el comienzo, lentas, profundas. Hoy tengo varias referencias de la literatura y me volví a acordar, vaya a saber por qué, por esas graciosas piruetas de la memoria, de algo que me impresionó mucho de un libro que leí hace 2 años, 3 años, La elegancia del erizo. Os lo recomiendo, La elegancia del erizo. Es elegantísimo. El libro yo creo que no se lo puede definir de otra manera más que con parte de su título, La elegancia. Y la protagonista, que es una portera, y no voy a dar más datos, y hay una niña que se interesa por ella, la hija de una familia que vive en ese edificio, y tienen una relación muy bonita. Y cuando lo leía también iba encontrando algunos ecos de lo que es la práctica meditativa, lo que es habitar este silencio que estamos explorando y cómo este silencio a veces es torpemente invadido por nuestros discursos que a veces son groseros, no en su contenido, sino en lo inoportuno. Y lo voy a leer ahora, pues ya me diréis si encontráis luego alguna relación o no. Yo la he encontrado. Y es un relato muy bonito en el que compara las puertas, cómo son las puertas correderas o corredizas, como decimos en Argentina, lo que son las puertas correderas, de lo que son las puertas vaivén, las que abren y cierran. Entonces, una de las protagonistas está hablando de una película, El sabor del arroz con té verde, y dice, y lo leo ahora literalmente, lo que me fascinó en el espacio de vida japonés y esas puertas correderas que deslizándose suavemente sobre sus invisibles rieles o raíles, rehúsan hender el espacio. Pues cuando abrimos una puerta transformamos los lugares de manera bien mezquina. Pensándolo bien, vuelvo a leerlo, pues cuando abrimos una puerta transformamos los lugares de manera bien mezquina. Coartamos su plena extensión, introducimos en ellos una brecha imprudente a fuerza de malas proporciones. Pensándolo bien, no hay nada más feo que una puerta abierta. En la habitación en la que está introduce una suerte de rotura, como un parásito marginal que rompe la unidad del espacio. En la habitación contigua engendra una depresión, una grieta abierta y estúpida, perdida en un trozo de pared que hubiese preferido permanecer entero. En ambos casos, perdura el espacio sin más contrapartida que la licencia de circular, la cual puede ser, sin embargo, garantizada mediante otros procedimientos. La puerta corredera, por el contrario, evita los escollos y magnifica el espacio. Sin modificar su equilibrio, permite su metamorfosis. Cuando se abre, dos lugares se comunican entre sí sin ofenderse mutuamente. Me parece precioso. Cuando se abre, dos lugares se comunican entre sí sin ofenderse mutuamente. Cuando se cierra, devuelve a cada uno su integridad. La puesta en común y la reunión se realizan sin intrusión. La vida en los espacios japoneses es un tranquilo paseo, mientras que en los nuestros se asemeja a una larga serie de fracturas. Yo encontré el símil en ese momento y lo sigo encontrando ahora,
de lo que pueden ser nuestros encuentros y cómo abrimos nuestros encuentros con los demás. Si irrumpimos como en una puerta, infiriendo una suerte de herida en el espacio del otro y provocando un vacío en nuestro espacio, o si la abrimos, pues permitiendo esa comunicación sin ofendernos mutuamente. Y en realidad es ese espacio que ahora lo resignificamos con esta imaginaria y metafórica idea de abrir esas puertas. Ese espacio siempre ha estado allí. Y esa limitación no ha sido más que algo, pues, a veces utilitario y muchas veces, como en el caso de las relaciones personales, forzado. Cuando conocemos nuestra mente, conocemos el mundo. Cuando nos conocemos a nosotros, conocemos a los demás. Cuando podemos habitar nuestros espacios, y nuestros espacios podemos relacionarnos con los espacios de los demás, no como estas puertas que invaden el espacio del otro y provocan un vacío en el propio, sino como una puerta que se abre, dando la bienvenida a la comunicación con el otro, y cuando se cierran, nos devuelve a cada uno a ese espacio de integridad. Ahora voy a pasar a otro relato. En este caso, un relato clásico del Zen. Que tiene un toque también humorístico. El discípulo Hui Ke le dice a su maestro Bodhidharma, el maestro, el patriarca Bodhidharma que llevó el budismo a China. El discípulo Hui Ke dice, por favor, le pide a su maestro Bodhidharma, ayúdame a acallar la mente. Y Bodhidharma, el maestro, le respondió, pues sí, tráeme tu mente para que pueda acallarla. Después de un largo silencio, Hui Ke dijo, pero no encuentro mi mente. Y Bodhidharma le responde, ¿has visto? Ya la he acallado. Ya está, ya he acallado tu mente. Vamos a acallar nuestra mente sabiendo en un punto que no hay a nadie ni a nada que acallar. Que nos vamos a estacionar más en el espacio que lo que habita el espacio. Así que vamos a dedicarnos estos últimos minutos a habitarnos a nosotros en esa espaciosa apertura indiferenciada de una profunda acogida benevolente, amable, tierna, cálida y lúcida. Lleva la atención al cuerpo, lleva la atención al espacio interior, pasas de la atención en el espacio exterior, la forma también, tu cuerpo y todas las formas con las que te encuentras, a explorar esa no forma del espacio interior. Y recuerda las tres quietudes. La del cuerpo,
la de las sensaciones, las percepciones y la mente. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados, los que están presentes y los que están ausentes, los nacidos y los por nacer.
Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Muy bien. Lo dejamos aquí. Este viejo Zacarías ya se va a descansar. Muchas gracias. Hasta pronto.